Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Edinson Sarria, estudiante de Ingeniería en Sistemas, perteneciente al CEA de Palmira Valle del Cauca. Bueno, información personal, lo que nos pide la guía, una presentación. Como dije anteriormente, mi nombre es Edinson Sarria, tengo 27 años de edad, de profesión técnico en sistemas. Tengo mi propio negocio en el cual hago reparación, venta y mantenimiento de computadoras. Teléfono en contacto por cualquier inquietud en lo que les pueda colaborar. Asimismo, espero que me puedan colaborar en lo que más puedan. Aficiones: ciclismo, fútbol, tenis, la lectura, los Simpsons me gustan mucho y por supuesto pues amante de la tecnología. Como dije anteriormente, pertenezco al CAD Palmira Valle del Cauca. ¿Por qué estudiar ingeniería en sistemas o por qué la ingeniería en sistemas? Bueno, la tecnología, la innovación y acercarse a una solución sistemática a los problemas cotidianos inspiran que esta carrera sea motivante para mí. Desde pequeño siempre me apasionó lo nuevo, lo innovador, y es por esta razón que hoy en día sea lo que más anhelo: ser un ingeniero en sistemas. La estructura y temática del curso. Bueno, no me basé mucho en lo que vi de la estructura en sí en la plataforma o en el curso de algoritmos, sino en lo que yo espero que me aporte este curso. Claro, basándome en la guía o en la guía del curso, ¿no? En lo que nos propone el curso. El curso se enfoca a que cada estudiante adquiera las buenas bases y prácticas sobre la introducción a la programación de computadoras, como técnica para proponer desarrollos informáticos aplicando la lógica y los conceptos adquiridos durante el desarrollo del curso, y dichas soluciones sean trasladadas a situaciones reales cotidianas. Las competencias que espero alcanzar: que identifique los conceptos básicos de la programación de computadoras, que describa y analice de manera adecuada y sistemática las técnicas y pautas para la construcción y secuencia de la lógica de la programación, que diseñe y aplique las estructuras secuenciales en la construcción de algoritmos y diagramas de flujo, que diseñe y aplique las estructuras condicionales, lo mismo que los ciclos o la construcción de algoritmos para poner en marcha un determinado ejercicio. Utilizar herramientas como DFD y PSeInt para probar el funcionamiento de los diagramas y algoritmos desarrollados en talleres. Utilizar el lenguaje de programación formal para la solución de problemas informáticos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. Dado un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución o conclusión. Hablemos un poco de la evolución del lenguaje de programación. Con el pasar del tiempo todo evoluciona, y por ende los lenguajes de programación evolucionan. Desde sus inicios con la primera máquina analítica de Charles Babbage, que permitía calcular, se inició con la era de la programación. Luego, con el pasar de los años y las nuevas tecnologías, podemos hablar de niveles y generaciones. En los niveles encontramos el bajo, el medio y el alto, y en las generaciones hasta la quinta, la cual es la inteligencia artificial, aunque ha sido un fracaso para los ingenieros japoneses y ha caído en desuso. Bueno, cuando hablamos de la quinta generación hablamos de la inteligencia artificial. El ser humano se propone que las máquinas lleguen a pensar por sí mismas, que desarrollen su propia inteligencia, que no sean dependientes de nosotros y que sean ellos mismos quienes realicen sus acciones. Esto ha sido un poco tedioso, ya que los japoneses, que son los que están incursionando en esta área, han tenido muchos problemas y no han podido llegar a lograr esta meta. Entonces, en el momento no se puede hablar de una quinta generación, solamente hablamos hasta una cuarta generación. En los principios del siglo XX, los primeros códigos de computadora estaban especializados según sus aplicaciones. En, la- en las primeras décadas del siglo XX, los cálculos numéricos estaban basados en los números decimales, solamente en los decimales. Eventualmente se fueron dando cuenta que la lógica podía ser representada con números y no solo con palabras. Es mucho más fácil trabajar la lógica desde la parte numérica que de la parte textual. En los años 40 se habla de las primeras computadoras modernas. Las primeras computadoras modernas con alimentación eléctrica. La velocidad y capacidad de memoria eran limitadas tanto para la RAM como para la ROM. Forzaron a los programadores a escribir programas en lenguaje ensamblador muy afinados. Finalmente se dieron cuenta de que la programación en lenguaje ensamblador requería un gran esfuerzo intelectual y era muy propensa a errores.
Luego, en la década de los 50 y los 60, aparecieron los primeros tres lenguajes de programación modernos, cuyos descendientes aún continúan siendo utilizados. Hablamos del Fortran en 1955, creado por John Backus. En el 58 se creó Lisp, creado por John McCarthy. COBOL en el 59, creado por Storm Range y altamente influenciado por Grace Hopper. Finales de los 60 y principios de los 70. Trajo un gran florecimiento en los lenguajes de programación. La mayoría de los paradigmas de lenguajes de programación más importantes y actualmente en uso se inventaron en este periodo. Simula, inventado en la década del 60 por Nygaard y Dad. C, en principio un lenguaje de programación de sistemas. Smalltalk, a mediados de los 70, lenguaje orientado a objetos. Prolog, diseñado en el 72 por Kolmegard, Roussel y Kowalski, fue el primer lenguaje de programación de lógica. En la década del 80 se habla de lo que es la consolidación, módulos y rendimiento. La década de los 80 fueron años de consolidación relativa en los lenguajes imperativos. En vez de inventar nuevos paradigmas, se comenzó a trabajar a partir de las ideas inventadas en las décadas anteriores. Se habla de que hubo mejoramiento en los lenguajes de programación ya creados. Se buscó la evolución de estos y aparecieron algunos otros, como C++, C con clase o C clases, que el nombre cambió en julio del 83, ADA, Common Lisp, MATLAB, Eiffel, Objective-C, Erlang, PER, TCL, Matemática y FL. En la década del 90 apareció una parte muy importante que es la era del Internet. El rápido crecimiento del Internet en la década de 1990 fue el siguiente gran acontecimiento histórico para los lenguajes de programación. Con la apertura de una plataforma totalmente nueva para los sistemas informáticos, Internet creó una oportunidad: adoptar nuevos lenguajes. En particular, el lenguaje de programación Java se hizo popular debido a su pronta integración con el navegador web Netscape Navigator, y varios lenguajes de scripting alcanzaron un amplio uso en el desarrollo de aplicaciones personalizadas para servidores web. Algunos lenguajes importantes se desarrollaron en este periodo, en el periodo de la Internet, lo que es Haskell, Python, Visual Basic, HTML, Ruby, Lua, CLOS, Java, Delphi, JavaScript, PHP, WebDNA, Rebuild y D. Hablemos un poco de las diferencias entre los lenguajes de programación. En esta parte no me enfoqué solamente en las diferencias, me enfoqué más que todo en las características de cada lenguaje. Al saber las características de cada lenguaje podemos encontrar las diferencias entre cada uno de ellos. Hablemos primero de PHP. PHP usa una mezcla entre interpretación y compilación para intentar ofrecer a los programadores la mejor mezcla entre rendimiento y flexibilidad. PHP compila para tu código una serie de instrucciones llamadas opcodes. Siempre que estas son accedidas, estas instrucciones son entonces ejecutadas una por una hasta que el script termina. Esto es diferente a la manera convencional de compilación de lenguajes como C++, donde el código es compilado a código ejecutable que es después ejecutado. PHP es recompilado cada vez que se solicita un script. Una ventaja importante de interpretar el código es que toda la memoria usada por tu código es manejada por PHP. El lenguaje automáticamente vacía esta memoria cuando el script finaliza. Esto significa que tú no tienes que preocuparte por las conexiones a la base de datos porque PHP lo hará por ti. ¿Por qué deberías aprenderlo? Es uno de los lenguajes de programación más populares. La gran fluidez y rapidez de sus scripts y su prometedor futuro desarrollar aplicaciones web utilizando lenguajes como C o COBOL son cosa del pasado. Hablemos de C numeral o C Snatch. C numeral es un lenguaje de propósito general orientado a objetos, creado por Microsoft para su plataforma .NET. Su sintaxis básica deriva de C y C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, el cual es similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. C Snatch fue diseñado para combinar el control a bajo nivel de lenguajes como C y la velocidad de programación de lenguajes como Visual Basic. ¿Por qué deberías aprenderlo? Es una parte esencial de la plataforma .NET. C Snatch combina los mejores elementos de múltiples lenguajes de amplia difusión como C++, Java, Visual Basic o Delphi. De hecho, su creador Anders Hesselberg fue también el creador de muchos otros lenguajes y entornos como Turbo Pascal, Delphi, Visual J++.
La idea principal detrás del lenguaje es combinar la potencia de lenguajes como C++ con la sencillez de lenguajes como Visual Basic, y que además la migración a este lenguaje por los programadores de C y C++, también de Java, sea lo más inmediatamente posible. Hablemos ahora de JavaScript. Se trata de un lenguaje de programación del lado del cliente, porque es el navegador el que soporta la carga de procesamiento. Gracias a su compatibilidad con la mayoría de los navegadores modernos, es el lenguaje de programación del lado del cliente más utilizado. ¿Por qué deberías aprenderlo? La razón de mayor peso es que es utilizado por millones de páginas web para validar formularios, crear cookies y detectar navegadores, y mejorar el diseño. Su fácil aprendizaje lo hace un lenguaje muy demandado hoy en día. Hablemos ahora de C. C es un lenguaje de medio nivel, pero con numerosas características de bajo nivel. Dispone de estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel, pero a su vez dispone de construcciones de lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. Es un lenguaje muy fácil de manejar y accesible a cualquier persona. Aprender C es básico. Mientras aprendes C, estás aprendiendo conceptos básicos de lenguajes como Java o C Snarks. Además, no solo es más sencillo que los últimos, sino que comparten gran parte de su sintaxis. Hablemos ahora de ASP, Active Server Page, ASP y ASP.NET. Es un intento de Microsoft para introducirse en el mercado del desarrollo web y viene a ser como su estándar para el servidor web. ISS. Apps ha sido atacado por la comunidad open source desde que este apareció y dan numerosas razones para ello, como el propietario, una única plataforma y la lentitud. Me gustaría decir sí, sí y sí, pero no me debo dejar llevar. La realidad es que Apps ha sido implementado en otras plataformas y cuando está funcionando bajo su servidor predeterminado IIS es relativamente rápido. ¿Por qué deberías aprenderlo? Simplemente porque en algunas ocasiones no tienes otra opción, debido a la popularidad que ha alcanzado. Hoy en día apps.net es un lenguaje de programación muy utilizado. Hablemos ahora de las tendencias y el futuro que le espera a los lenguajes de programación. Sabemos que, como se hablaba al principio, todo evoluciona y tenemos claro que los lenguajes de programación van a camino hacia una evolución muy constante. Es por esto que hoy en día esperamos que los lenguajes de programación evolucionen tanto que en determinadas circunstancias no van a hacer necesidad de programadores, simplemente van a haber programas especializados con los cuales podemos trabajar para crear aplicaciones. El nuevo rumbo. Todo indica que la programación de alto nivel continuará evolucionando, mutando de acuerdo a los nuevos ambientes tecnológicos y tipos de usuario, convergiendo hacia un estilo de programación mucho más sencilla, donde no se requiera conocer y dominar tecnicismos propios de algún lenguaje de programación como su léxico, sintaxis, manejo del entorno y creación de componentes, entre otros. Esta nueva generación de lenguajes prevé el uso de ventanas para crear todo tipo de tareas, como leer, mostrar y almacenar datos, así como para lectura de archivos y procesamiento de información. Es decir, la acción de programar consistirá en configurar una serie de ventanas utilizadas únicamente para definir el tipo de tarea que realizará el programa. La nueva técnica. Aunque sí se trata de la última tendencia de los lenguajes de programación, resaltan la programación intencional. Según esta técnica se contará con herramientas que resolverán las complejidades del código y con únicamente conocimientos sobre un tema particular se podrá fácilmente crear una solución al problema planteado, donde la codificación pasará a segundo término, pues esta tarea correría por cuenta de la propia herramienta. Definitivamente los lenguajes con entornos totalmente amigables, donde cada elemento requerido en la aplicación se incorpore a ella con un solo clic. Hablemos un poco de las buenas prácticas en la programación. Tomaremos como ejemplo solamente algunas, porque son demasiadas. Usar siempre el mismo formato de código, espacios e identificación, etcétera. Es muy importante que cuando estemos programando sepamos bajo qué plataforma estamos programando y debemos manejar el formato de código que esa plataforma nos guía. Nombres de variables fácilmente reconocibles y no muy largos. Comentar el código. Si tienes algo como Javadoc, úsalo y documenta tu código. Es importante comentar el código ya que a veces nuestro programa es muy largo, lo que estamos creando es muy largo y no sabemos en qué parte llevamos una secuencia, en qué parte ingresamos algún dato importante. Entonces al comentarlo sabemos en qué parte hicimos esto o por dónde vamos.
Modulariza el código y usa herencia sin excesos. Sigue las convenciones de cada lenguaje y haz lo más simple posible que puedas. Siempre que trabajemos programación debemos trabajar lo más simple, lo más sencillo posible. No nos compliquemos tanto con introduciendo datos excesivos. No seamos tan complejos a la hora de programar porque llega un determinado momento en que puede que nos perdamos, puede que no encontremos un error. Entonces, al ser más sencillos, nos evitamos todo este tipo de problemas. La última parte, hablar sobre CSnatch, pues la verdad estoy investigando un poco sobre la plataforma en 2013 y 2015, pero pues lo que encontré no fue como muy certero para mí. Espero que los compañeros me puedan colaborar en esta parte viendo los videos y aprender un poco más. Entonces esta parte no la agregué en este video que hice. Para mí es un honor pertenecer a esta institución y espero poder cumplir mis metas, como dice en nuestra despedida. Un saludo a mis compañeros, a mi tutor, les deseo éxitos y hasta la próxima. Muchas gracias.